Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Dice la palabra, si estamos ahí, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El título de este sermón es La petición de Jesucristo, la unidad de su iglesia. La petición de Jesucristo, la unidad de su iglesia. Este texto, hermanos, hace parte de una idea completa que abarca todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, es decir, del versículo 1 hasta el 26. Y esta es la oración, o aquella famosa oración con la que nuestro Señor cierra el conocido y gran evento de la última cena. Ese evento que los demás evangelistas solamente nos dicen que Cristo apartó el lugar y que luego comiendo se llevó a cabo el establecimiento de la Santa Cena y luego le dijo a Judas que saliera lo que tenía que hacer. Bueno, Juan tiene la particularidad de que él nos habla todo lo que ocurrió en ese lugar. Él nos dice qué habló el Señor a ellos, y por eso desde el capítulo 13 hasta el 17 del Evangelio de Juan, lo que hace es hablarnos qué ocurrió ahí, cuáles fueron sus enseñanzas, y el capítulo 17 es esa oración que hace al final, esa oración intercesora, y por eso un énfasis de esa oración, o como pudiese ser todo el capítulo, es la petición de Cristo al Padre por su glorificación y a su vez la intercesión tanto por sus discípulos como por todos los que creerían por medio de ellos. Sin embargo, este servidor no se va a centrar en todo, es decir, su exposición no va a ser de todo el capítulo, sino que solamente me voy a centrar en los versículos 20 al 23, que son los que acabamos de leer, que es la parte de esta oración en donde nuestro Señor ruega e intercede por todos aquellos que habrían de creer por la predicación de los apóstoles, aquellos mismos que terminarían por lo tanto convirtiéndose como nosotros en comunidades locales de cristianos. Por estos es que el Señor aquí en los versículos 20 al 23 ruega que vivan en unidad, una unidad que Dios demanda para su gloria, ¿verdad? Y la edificación de la misma iglesia y el testimonio para el mundo. Ahora, una oración como estas, hermanos, especialmente que hace el Señor, es necesaria por dos asuntos que suelen causar división dentro de la iglesia local. El primer asunto es lo doctrinal, y el segundo asunto es lo preferencial, que es como la causa más común para producir divisiones dentro de la iglesia. Cuando menciono lo doctrinal, cuando hablo de lo doctrinal, es debido a que entre iglesias hay posturas bíblicas en las cuales se difiere, ¿no? Está, por ejemplo, si hablamos de la soteriología, doctrina de la salvación, algunos se inclinan por una expiación general, es decir, que Cristo murió por todos, y otros, como nosotros, nos inclinamos por una expiación particular, es decir, hablando de que Cristo murió solamente por quienes serían su iglesia. En la eclesiología, la doctrina de la iglesia, unos se inclinan por una eclesiología presbiteriana, otros, como nosotros, por una eclesiología congregacionalista y pluralista en cuanto a lo pastoral, y otros por una episcopal, aunque la mayoría ni siquiera sepan que esta es la eclesiología que ellos defienden. También está la teología pactual. Unos son paidobautistas, otros como nosotros somos credobautistas, y otros que a veces ni siquiera saben son dispensacionalistas. En la escatología unos son premilenialistas, otros postmilenialistas, y otros como nosotros
amilenialistas porque no creemos en un reino literal de 1000 años, en un reino de Cristo literal de 1000 años, sino en un reino espiritual, un reino que es extenso pero limitado, ya que nosotros creemos que desde que Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad, está reinando sobre este universo, y cuando Él venga en su segunda venida, pues obviamente ahí vendrá a establecer su juicio. Hermanos, eso es lo doctrinal, ¿no? Y si bien hoy en día se ha ido poco a poco aprendiendo a volver a vivir en fraternidad, porque hay que decirlo, las iglesias de los siglos XVII y XVIII aprendieron a vivir en fraternidad a pesar de estas distinciones doctrinales. Si bien se está aprendiendo a vivir, hay que decir que todavía existen tanto cristianos como iglesias locales para quienes los que no estén a favor de su postura bíblica, pues es sinónimo de herejía. Y no hay que juntarse con ellos, hay que apartarse de esas personas porque traen contaminación. Sin embargo, hermanos, una gran verdad, ante esto hay una gran verdad, y es que sí es cierto que hay iglesias con las que no vamos a poder practicar una asociatividad, por ejemplo. Hay pastores y predicadores los cuales tal vez nosotros nunca invitemos a predicar acá, y lo más posible es que ellos tampoco nunca nos inviten a predicar a nosotros. Sin embargo, ante ello hay que aprender a vivir en fraternidad juntamente con ellos. Como hay pastores que podemos invitar a predicar, pero tal vez le diremos: hey, de este tema no me vas a hablar, ¿sí? Porque tal vez su postura es bautismo de infantes, o su teología pactual es distinta, o su escatología es diferente. Entonces yo le diré: te invito a predicar, pero quiero que prediques ese tema, acerca de esta doctrina. Y sabemos que vamos a estar en total coinonía con ellos, ¿verdad? Así que vamos a poder vivir con algunos en fraternidad, sin que eso signifique renunciar a nuestras convicciones bíblicas, ni mucho menos dejar de defender bíblicamente nuestras posturas doctrinales. Yo no sé si les he hablado, yo tengo un amigo, pastor de la iglesia donde yo llegué al Evangelio, que es la iglesia Bethesda. Y él, cada vez que él sabe que yo estoy en Palmira, me dice: ven y me visitas en la iglesia. Y voy a la iglesia, esto y lo otro, y él me presenta: Pastor Bautista, Pastor Bautista. Y yo cada rato le digo: ¿cuándo me invitas a predicar? Yo sé que no me invita a predicar. Y él sabe que yo no lo voy a invitar a predicar tampoco, nunca. Pero vivimos en fraternidad. Nos sentamos a hablar, tomamos tinto. Es mi hermano en la fe. Él sabe que soy su hermano en la fe, pero hasta ahí. Punto. Ahora, tal vez, a menos que el Señor obre en su vida, ¿verdad? Y lo mismo pensará él de mí, que el Señor obre en su vida y le haga ver la verdad, Él me invitará a predicar. Pero eso es algo que pensamos de seguro mutuamente. Ahora, esto es así lo doctrinal, pero cuando la segunda causa de división de lo preferencial, esto es un gran problema, porque eso tiene que ver ya con asuntos intereclesiales. Ahora, y puede que existan asuntos así entre iglesias locales, pero cuando esto es intereclesial, es decir, la vida dentro de la iglesia, eso es un problema, porque con esto me refiero a cuando algunos prefieren que ciertos asuntos internamente eclesiásticos se hagan, pero según sus preferencias personales y no según tema de doctrina. Estos cristianos inclinados por lo preferencial no tienen ninguna postura bíblica contraria y por ello no hay ninguna defensa doctrinal a realizar. Simplemente ellos tienen preferencias personales de tal manera que buscan constantemente que las cosas se hagan es como a ellos les gusta o les parece. Y cuando no se hace, entonces llegan a una causa bastante maluca. Y es que empiezan a encender chispas de separación y lo hacen por medio de la sublevación o la murmuración. ¿Y todo por qué? Por temas preferenciales. No tienen problemas doctrinales, obviamente, que los hay y por eso gloria al Señor por iglesias bíblicas donde tenemos una confesión de fe, en donde nadie puede decir vengo a traer mi nueva doctrina. Qué pena, tenemos nuestra confesión bautista de fe y es lo que nosotros creemos. ¿Y por qué no creen en esto? ¿Por qué no? Porque de seguro ya lo hemos visto o lo hemos estudiado como tal.
Así que en asuntos doctrinales, cuando una iglesia es bíblica, tiene políticas, tiene confesionalidad, esa iglesia no va a luchar con temas de doctrina, y cuando venga un falso maestro lo van a poder sacar con facilidad. Pero una iglesia, aun cuando sea bíblica, confesional, con políticas eclesiásticas, permítame decirle, lo más posible es que sí va a luchar en algún momento con temas de división por causa de lo preferencial. Por eso, ante lo doctrinal entonces, debemos aprender a fraternizar con paciencia, pero ante lo preferencial debemos cuidarnos, amados hermanos, porque no debemos jamás renunciar a nuestras convicciones, tanto solemnes como reverentes a Dios y a su palabra. Esto es lo que ha hecho, hermanos, que incluso usted pueda hoy en día visitar iglesias bautistas y verlas. Y algo que me decía, haciendo aquí un paréntesis, lo que me decía este hermano de la Biblia, decía, yo lo primero que hice cuando llegué a Argentina fue visitar iglesias bautistas, que no parecían iglesias bautistas, parecían iglesias carismáticas. No había ninguna distinción entre lo uno y lo otro. Y decía, y yo me atreví a hablar con el pastor que era lo que estaba pasando. Y simplemente el que decía es que, pues yo predico y la dirección de culto la tienen a cargo los jóvenes. Hermano, y esto puede pasar. Debemos cuidarnos con lo preferencial. Ahora, en toda esta oración final, note, en toda esta oración final con la que el Señor cierra este gran momento fraternal con sus discípulos, podemos observar que en la oración que el Señor Jesucristo hace al Padre, una de las bendiciones esenciales por las que ruega es la unidad. Incluso vemos que esta oración el Señor la hizo ya previamente por los discípulos. El versículo 11 dice, ora el Señor, Padre Santo, a los que me has dado, hablando de los discípulos, dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y con esto podemos afirmar entonces que ciertamente, hermano, una de las mayores y principales bendiciones para su iglesia o su pueblo es la unidad de ellos. Y por ello, note cómo el versículo 21 inicia con una partícula de propósito. ¿Por qué ora por la unidad de ellos? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Y luego de eso, note cómo esta parte de la oración de Cristo, en esta parte también observamos que hay un patrón ejemplar. Vemos entonces un propósito en particular, pero vemos también un patrón que el Señor plantea para que la iglesia siga la unidad. ¿Cuál es el patrón? No es cualquier patrón ejemplar que Él coloca. Él dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es decir, la iglesia debe rogar y procurar una unidad que sea similar, que sea semejante a la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Uno diría, ¿es imposible? Sí, sin duda alguna, pero es hacia donde nosotros debemos ¿qué? Apuntar, hacia donde nosotros debemos caminar. La razón, hermano, de esto es porque no existe ni existirá una mejor fuente para la iglesia, para la unidad de la iglesia, que la perfecta unidad y la presencia del Dios Trino. Cristo no dijo que sean uno como en las familias, porque sabemos qué pasa en las familias. Que sean uno como las empresas, sabemos qué pasa en las empresas. Que sean uno como ¿qué? Como Él y el Padre. Es el mejor ejemplo a tener la iglesia. Y que esta unidad pues tenga que ver con la presencia de Dios también, porque por eso dice, y que también ellos sean uno en nosotros. Lo cual es una verdad, hermanos, que sin duda alguna debiese guardarse, debiese grabarse en el corazón de la iglesia, porque es así como podremos cumplir el propósito de la unidad del cuerpo de Cristo, tal como lo dice en la parte final, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por ello, hermano, si un argumento puedo presentar de estos versos leídos, de estos que acabo de leer, versos 20 al 23, un argumento es que Cristo ruega porque la iglesia esté unida como Él con el Padre, para que el mundo sepa que Él es el Salvador enviado. Cristo ruega porque la iglesia esté unida como Él con el Padre, para que el mundo sepa que Él es el Salvador enviado del Padre. Y con base a este argumento, hermanos, que estaré repitiendo, con base a este argumento de esta parte del ruego, nuestro sermón tendrá 2 puntos. El primero es este:
el objetivo de la unidad de la iglesia? El objetivo de la unidad de la iglesia. Dice el texto, verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Cuál es el objetivo que podemos marcar, observar a primera vista? Que esta unidad sea en Dios, que esta unidad provenga de Dios. Indudablemente una iglesia unida a la luz de la palabra, tal como el Señor lo demanda, es una iglesia que va a ser bendecida. Por ello la mayor bendición pedida por Cristo para su iglesia es esa unión espiritual de los creyentes. Una unión que cuando estudiamos las cartas apostólicas vemos cómo los apóstoles, y sobre todo el apóstol Pablo, marca o plantea dos analogías para representar la unidad de la iglesia: el cuerpo humano, el templo o una casa edificada. De esa manera, Pablo la Escritura presenta la importancia de la unidad como un cuerpo que está injertado, conectado por sí mismo a través de las coyunturas, como un templo cuyas piedras se van encajando una a otra hasta ir edificándose. Eso quiere decir, amados hermanos, que nuestra unión o la unión por la cual Cristo ruega, o el objetivo de esta unión, no es simplemente el amontonarse o el unirse en pos de algo personal, sino que nuestra unión tiene que provenir de Dios, porque es en Dios y porque es para Dios. Dicho de una manera más trinitaria, nuestra unión es en el Espíritu, para Dios, para la gloria de Dios el Padre y por medio de Cristo. Por eso, hermanos, si un objetivo claro podemos plasmar o grabar o presentar respecto a esta unidad eclesial, es que es estar por el Espíritu aferrados totalmente al Padre por medio de Cristo como nuestra cabeza. El objetivo, entonces, de la unidad de la iglesia es estar por el Espíritu aferrados totalmente al Padre a través de Cristo como nuestra cabeza. Por eso mencionamos que la Divina Trinidad está involucrada en esta unión. La Biblia, ¿qué nos enseña? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero también dice que somos templo del Padre, pero también dice que somos el lugar en donde Cristo mora. Eso dice la Escritura. Es decir, somos templos consagrados donde mora el Dios Trino, hermanos. Somos hijos de Dios, miembros de Cristo, discipulados, enseñados, guiados por el Espíritu Santo. Nuestra salvación es del Dios Trino. La unidad es con base al Dios Trino. Y todo eso se accede solo y únicamente, hermanos, por medio de Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Por eso Él tiene la preeminencia. Porque Él es, así como la cabeza, en la cabeza del cuerpo, hermanos, está el asiento de los sentidos y pensamientos, y es la cabeza la que guía el cuerpo. Asimismo, Cristo es la cabeza que guía a la iglesia y es, por lo tanto, la fuente de toda gracia divina. Por eso Cristo constantemente, recuerda en ese sermón de Juan capítulo 6, ¿qué decía? El que come mi carne y bebe mi sangre, el que hace esto vivirá por mí. ¿Y por qué mencionaba eso? Lo cual no entendían las personas que lo oían y se escandalizaron. Pero ¿a qué hace referencia? El que esté unido a mí. Porque cuando usted participa de un alimento, de una comida, de una bebida, esa comida, esa bebida empiezan a ser parte de usted y su cuerpo absorbe los nutrientes, las proteínas. Cuando Cristo está diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive eternamente. ¿Por qué? Porque recibe todo lo que Él nos ha venido a conceder. Por eso, aunque la muerte, el pecado vino por Adán, la justicia y la vida, dice la Escritura, nos vino por medio de Cristo. Y usted y yo, por el Espíritu, estamos unidos a Él, mis amados hermanos. Tenemos vida. Algo que sin duda, hermanos, es más de creer que de entender. Porque aunque es algo incomprensible para la mente humana, es ciertísimo por las Escrituras. Y el Espíritu Santo es quien nos ilumina y aplica eso en nuestra vida. ¿Cómo puedo hacer que todo lo de Cristo sea para mí? A través de la unión. ¿Y cómo me uno a Cristo? Por el Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo ver eso visiblemente? Es creerlo. Es de creer. Porque Cristo no solo, hermano, es de la iglesia. Cristo mora en ella.
Y por eso no se trata, hermanos, no se trata de algo que el creyente lee en la Biblia, sino algo que es real en su nueva vida. Porque la influencia de Cristo en la vida de los suyos se manifiesta. Y eso es lo que conocemos como la unión con Cristo. Y por lo tanto, la unidad es entonces una presencia que debe obrar una real influencia en cada creyente. La presencia de Cristo. Por eso mencionamos el argumento. Cristo ruega porque la iglesia esté unida como Él con el Padre, para que el mundo sepa que Él es el Salvador enviado. Es el Señor de la iglesia, el Salvador enviado para la misma y para el mundo. Especialmente, hermanos, porque el mismo Espíritu que unió a los cristianos como miembros a la cabeza, que es Cristo, es el mismo que también ha unido a los miembros unos a otros. Y por eso el apóstol Pablo, bajo la inspiración divina y en conexión con este ruego de nuestro Señor, escribió lo siguiente. Eso está en Efesios capítulo 4. Sino que siguiendo la verdad en amor, hablando de la iglesia, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia, bien ajustado o ensamblado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, ¿qué ha hecho el Señor? No solamente ha unido nuestras vidas a Cristo, sino que nos ha unido ¿qué? Unos a otros, a través de las coyunturas. Y eso hace que el cuerpo esté unido. Por eso, note su cuerpo, haga así. Intente estirar el brazo abruptamente, así, sin pegarle al hermano, a menos que esté dormido. Sí, hágalo así. ¿Se le desprendió el brazo a alguien? ¿Se le zafó? No. Ahora el otro brazo. Pero hágalo, no sé por qué le da pena, hágalo. No se les prende a nadie. ¿Por qué? Por las coyunturas. Porque su brazo está aferrado, su mano aferrada a su antebrazo, bueno, en fin, todo esto al hombro, el hombro al cuerpo, todo esto, estamos aferrados. Así debe estar el cuerpo de Cristo, así debe estar cada creyente. Y es por eso que Cristo ora para que todos sean uno. Esto es en la comunión del Espíritu, con el mismo propósito de ¿qué? De Cristo siendo formado en sus vidas, con los mismos buenos afectos hacia las cosas puras y santas, todos con la misma hambre y sed por las palabras de Dios, como era al principio. Noten lo que dice Hechos 4:32. Vamos a leer ese texto de muchos que pudiésemos tomar de Hechos, hablando de la unidad de la iglesia. Notemos Hechos 4:32. Dice, si estamos ahí, dice, y la multitud de los que habían creído, ¿cómo eran? De un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo por nada de lo que poseía. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pero eran un corazón, un alma. Salmo 133 que dice, cuán bello y cuán hermoso es habitar ¿qué? Los hermanos juntos, pero en armonía. ¿Cómo estaban los discípulos cuando el Señor derramó su espíritu? Dice que estaban juntos, pero unánimes. ¿Y qué es la unanimidad? ¿O qué es ser unánime? Un alma. Eso es, un alma. Un ánima, un alma. Unanimidad es tener un alma. Por eso dice que ellos eran de un solo corazón, un alma. No que habían un cuerpo, un poco de cuerpos y todos están conectados con una misma alma. Es que está hablando de la unidad, la percepción que había en ellos. Ellos estaban juntos, pero también, ¿cómo estaban? En armonía, unánimes. Se puede estar juntos y no unánimes. Se puede estar juntos y no en armonía. La unidad no es amontonarnos. La unidad no es ir, vamos para la casa de fulano, ¡pam! ¡Uy, qué unidad! Porque no puede que estemos juntos, pero en armonía. Juntos, pero no con un corazón y un alma. Y eso es lo que el Señor está orando, es lo que el Señor pide. Ese es el objetivo de la unidad de la iglesia, amados hermanos. Que nosotros, por el Espíritu Santo, nos aferremos, hermanos, totalmente al Padre por medio de Cristo como nuestra cabeza. Porque es de esa manera, hermano, que vamos a andar en un mismo sentir, cuyo propósito esencial, cuyo propósito principal, hermanos, sea exaltar a Dios en nuestra vida.
Por eso Cristo ruega porque la iglesia esté unida, como Él con el Padre, porque es así como el mundo sabrá que Él es el Salvador enviado. Y eso nos lleva al segundo punto. El primero fue el objetivo de la unidad, el cual lo relacionamos con ¿qué? Con que la iglesia entonces debe estar por el Espíritu aferrada totalmente al Padre a través de Cristo como la cabeza. Pero esto nos lleva ahora al segundo punto, el valor que Cristo le da a esta unidad. El valor que Cristo le da a esta unidad. Y este valor lo vemos en la repetición que Él hace respecto a este punto. Leamos nuevamente los versículos 21 al 23 de Juan 17. Verso 21 al 23. Dice, ¿estamos ahí? Nuevamente. Dice, note, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. 2, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado. 3, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. 4, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El valor lo observamos por un lado en el hecho de que esa petición que nuestro Señor Jesucristo hace como mediador por los creyentes, la hace de manera que repetida. Es importante, lo hace varias veces, que sean uno, perfectos en unidad. Y por otro lado, note que se deja por entendido que el testimonio de la iglesia, de Cristo en la tierra sería creído en proporción ¿a qué? A la unidad de la iglesia. Que sean uno para que el mundo conozca que tú me enviaste. Que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esto no quiere decir, obviamente, que la conversión de las personas dependa de la unidad de la iglesia. No, pero sí significa que es deber de la iglesia reflejar correctamente la vida de Cristo en ella para que el mundo crea su testimonio de fe. El Señor es el que salva, las salvaciones de Jehová, las salvaciones del Señor. Pero la iglesia debe, hermano, y en eso está enfocado el valor que Cristo le da. No solamente en lo mucho que repite, en las 4 veces que repite la oración por la unidad, sino en el hecho de que es deber de la iglesia reflejar correctamente la vida de Cristo en ella a través de la unidad para que el mundo crea su testimonio de fe. Una persona puede ser realmente un cristiano, pero si su vida actual es contraria a lo que Dios demanda, por mucho que sea realmente un hijo de Dios, el mundo no creerá en dicho testimonio o profesión de fe. ¿Qué va a decir la gente? ¿Que usted va a dónde? ¿A la iglesia bautista qué? ¿Usted es cristiano? Sí. Y si eso es así con un creyente, hermano, es peor con la unidad de la iglesia. Pasa lo mismo con la unidad de la iglesia. Ahora bien, hay que marcar la diferencia entre una iglesia local bíblica unida y una comunidad cualquiera de personas unidas. Porque la primera siempre debe ser su deber exaltar a Cristo como Señor, Redentor y único mediador. Eso edificará a sus feligreses como seres incapacitados que sin Jesucristo no podrán lograr alcanzar salvación en Él. Pero una comunidad cualquiera de personas reunidas puede ser un grupo ritualista de personas que profesan una vida espiritual. Puede ser un grupo que tienen muchas actividades religiosas y hasta fraternales entre ellos, pero que en realidad solo se enfocan en resaltar su moralismo, su credulidad positivista confundida con fe, la búsqueda de la aceptación de este mundo y toda clase de obra o acción que el hombre puede hacer para aparentemente alcanzar los favores de Dios. El asunto es que este tipo de comunidades, por mucho que parezcan ser unidas, no dan gloria a Dios y mucho menos llevan a las personas por el camino de la salvación. Entonces, hermanos, donde quiera que haya una iglesia bíblica unida y llena de amor y la santidad de Dios, ahí la persona de Cristo será exaltada, las vidas cambiadas, las blasfemias contrarrestadas, las calumnias apaciguadas. Pero cuando en una iglesia local bíblica reina la división y conveniencia, hermano, en esa iglesia local, aunque sea bíblica, el santo nombre de Dios es y será blasfemado y su evangelio manchado. Pregunta, sí. Luego en una iglesia local bíblica
puede vivir en división. ¿Sí? Había una iglesia que llamaba Iglesia Bíblica Los Corintios. Había otra que llamaba Iglesia Bíblica Los Gálatas. Esa tenía problemas de división. Y permítame decirle, había una de las mejores iglesias entre esas tesalonicenses, pero otra que era la Iglesia Bíblica, la Iglesia Bautista Reformada de Filipos. Excelente. Pero habían dos personas que estaban peleando. ¿Se acuerda de quién? Dos hermanas. ¿No se acuerda el nombre de ellas? Tampoco acá se acuerdan. Evodia y Síntique. Usted imagínese el mensajero de la carta a Filipos leyendo. Las hermanas allá. Amén. Amén. Así es. Cuando llega el punto. Y ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Yo me imagino los ojos como se abrían. Y a los demás hermanos que les ayuden a vivir esa unidad. Aún en una iglesia como Filipos, habían problemas de división. Puede haber problemas de división en nuestra congregación. Pero el llamado es a ¿qué? A orar. Y a actuar. A desechar eso. ¿Por qué? Primero por la gloria de Cristo. Primero por la gloria de Cristo. Y segundo por el bienestar de la iglesia, amados hermanos. Para que el nombre de Cristo no sea manchado. Yo recuerdo que una persona una vez me invitó a la iglesia y me dijo: mire pastor, yo he ido a 2 iglesias y ni más. Y yo dije: ¿qué pasó? A las 2 que fui me metieron en un chismerío, la cosa más impresionante. Yo por eso no voy a esas iglesias son chismosas. Y les miren, no son todas. En nuestra iglesia no pasa eso. Bueno, sí, pero no tan así. No te meterán. Yo me comprometo. Hermanos, Dios nos ayude. Mire la oración de Cristo. Sea esa nuestra oración, sea ese nuestro ruego, mis amados hermanos. La unidad por la que Cristo oró produce gozo a aquel que participa de ella. Y esto es debido a que la unión de la iglesia con Cristo ha sido instituida como el medio para transmitir toda gracia aquí en este mundo. Hermanos, la iglesia entre ellas se edifica, pero la iglesia está puesta para que sea luz en medio de tinieblas, como Pablo le dijo a los filipenses, luminares en este mundo. Y es por eso que esta unidad eclesial con Cristo no solamente será luz a las tinieblas, sino que transmitirá toda gloria después de esa tierra, allá en la eternidad a los creyentes. Hermano, con razón Cristo ruega porque la iglesia esté unida como Él con el Padre. Porque no solamente exalta su nombre, sino que hace que el mundo sepa que Él es el Salvador enviado del Padre. Por esa razón, la verdad encerrada en esas palabras de Juan 17, 20 al 23, es importante porque muchos pensamos que como nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo, nosotros no tenemos que hacer ya nada. Pero aunque ciertamente Él no necesita de nuestras obras, y ciertamente nuestra salvación está segura en Él, sin embargo, hermano, Él como Salvador ha establecido que esas personas a las que ha salvado den a conocer las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, el número de los escogidos no se ha completado. Y por lo tanto debemos seguir proclamando el Evangelio para que Dios, como dice Pablo, siga salvando por la locura de la predicación. Observe lo maravilloso y confrontante el versículo 23. Note, verso 23. ¿Qué dice? Yo en ellos y tú en mí. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y note esto. ¿Y qué? Que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La iglesia del primer siglo, imperfecta, inmadura, sin duda alguna, apenas estaba creciendo. Pero cuando la gente miraba a la iglesia, había una frase que decían los impíos: miren cómo se aman. ¿Qué dice? ¿Qué diría la gente de nosotros? ¿Qué dice su familia de esta congregación? De esta. Cuando se ha enfermado. Miren cómo se aman desde la distancia, porque ninguno lo ha visitado.
Miren cómo se aman, pero quién sabe de qué manera, porque usted está aguantando hambre, estamos pasándola mal y nadie aparece por acá. Oh, wow, qué iglesia. Mi hija, mi esposo, no sé, mi padre ha pasado momentos difíciles y ahí están, llamando, visitando, animando, alentando. Miren cómo se aman. Miren cómo se aman. Yo les he dicho a la iglesia, aquí en el Espinal, acá, hermanos, visítense, invítense a una merienda, a un cafecito con pan. Sí, pastor, es cierto, mire que nadie me ha invitado, esos desobedientes. Ah, ok, lo siento por ellos. ¿Y tú a quién has invitado? Tampoco a nadie, porque cuando no me han invitado a mí, yo tampoco invito a nadie. Eso es lo que pasa, hermanos. Ahora, invítense unos a otros para lo mejor, para cosas buenas. Que no pase lo que dijo Pablo en los Corintios, se reúnen para lo peor. Si se van a invitar para hablar de la prédica, para hablar de lo que el Señor les ha contado a ustedes, lo que el Señor los ha edificado, no para chismear, no para murmurar, como lo diría. Y si de pronto llegó un hermano ahí como desubicado a empezar a murmurar de alguien, entonces dígale, ¿podemos llamar al hermano del cual usted me está hablando? Para que venga y usted hable directamente con él. Y verá cómo se pone blanco como un papel. Ay, no. Ah, bueno, es que vinimos a hablar de nosotros, de cómo nos edifica el Señor, de y si quiere, pues vamos donde el hermano o la hermana y vamos a hablar directamente si hay algo que hay que arreglar con ella o con él. Eso es lo que Cristo ora, hermanos. Es por esta razón que Cristo, como nuestra esperanza de gloria, como nuestro Salvador, hermano, ora para que la unión sea entre nosotros y a su vez, obviamente, con Él. Es así, hermanos, como obviamente seremos guiados correctamente. Recordemos que nada es impartido, aplicado a ningún hombre hasta que Cristo esté en ese corazón. Y que esto, hermanos, la unidad de la iglesia no es un asunto de afinidad humana o carnal. No, somos muy unidos porque mire que nos gusta lo mismo. El mismo color, la misma comida, la misma bebida. ¿Y la vida espiritual qué tal? No, pues, no, es que no es un asunto de afinidad humana, carnal. Es un asunto de nuestra fe y confianza en Cristo. Producto de la regeneración dada por el Espíritu Santo, hermanos. Lo cual hace que, ¿qué? Que personas de diferentes personalidades y maneras de pensar puedan ser unos. ¿En quién? En Cristo, el Señor. Es por el Espíritu que hoy podemos disfrutar lo que dice el versículo 22. ¿Qué dice? La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Hermanos, somos humanos y tenemos una personalidad complicada. ¿Cuántos tienen una personalidad complicada? ¿Cómo pueden personas complicadas unirse con otras personas complicadas? Por el Espíritu de Dios, por la obra de Cristo en nosotros, hermanos. Por eso hay paz, porque Él nos da paciencia, porque Él nos da templanza, porque Él nos da perdón, porque Él nos da amor, por todo ello. Y gracias a ello, la gloria que me diste les he dado. ¿Y para qué nos la diste? Para que sean uno. Porque por sí solos no pueden hacerlo. Es por el Espíritu que hemos recibido los méritos y privilegios de Cristo. Mientras Él tomó nuestras miserias, ¿para qué, hermano? Para que con base a esa unión con Cristo, nosotros como pertenecientes a la iglesia podamos vivir en unidad. Y por ello la frase, y que ellos sean uno en mí, cuando Cristo ora, infiere que al Cristo y su iglesia están unidos. Cualquiera que pretenda hacerle daño a su iglesia estaría luchando contra Él. Hermano, tenga mucho cuidado. Porque si de quien usted está hablando es un cristiano, es un hijo de Dios, ¿usted está hablando de quién? De Cristo. No murmure, no se levante contra un hermano, no haga hermano, arrepiéntase de eso, renuncie a eso si está, porque es hablar contra Cristo, es hablar contra aquel que Cristo murió. Por eso, hermanos, con razón Cristo ruega porque la iglesia esté unida como Él con el Padre, para exaltar su gloria.
para exaltarlo a Él, para que el mundo sepa realmente que Él es el Salvador enviado. ¿Qué podemos concluir de esto? Bueno, que de esta manera hemos entendido primero que el objetivo de la unidad de la iglesia, en el primer punto, es que podamos estar por el Espíritu aferrados plenamente al Padre por medio de Cristo como nuestra cabeza. Y segundo, que el valor que Cristo le da a la unidad de la iglesia es porque, amados hermanos, es deber de la iglesia reflejar correctamente la vida de Cristo en ella, para que el mundo crea ese testimonio de fe a través de la unidad. Con eso entendemos que el bien de la iglesia no solo es recibido a través de la unidad de los apóstoles, sino también y especialmente de todos los creyentes. Que cada cristiano tiene que esforzarse en ser uno con su hermano, sean pastores, diáconos, miembros, hermanos en proceso de membresía e incluso asistentes. Hermanos, es lo que Cristo ha rogado, es lo que Cristo ha orado. Por eso Cristo, conociendo la debilidad que los hombres tienen para vivir en unidad, ¿qué hace Cristo? ¿Qué hizo Cristo en aquel momento que sigue siendo Cristo ahora? Ese ruego que Cristo hizo allá, terminando la cena, la última cena, es un ruego que seguro Cristo está haciendo en este momento por nosotros. Y si Él lo ora, ¿por qué no lo estamos haciendo nosotros? ¿Por qué no hemos de hacerlo nosotros? Y esto me lleva a las aplicaciones. ¿Qué podemos aplicar de esto? Primero, lo que acabo de mencionar. Hermanos, roguemos diligentemente por la unidad de nuestra iglesia. Pastor, ¿y por qué no oramos por la unidad de toda la iglesia en todo el mundo? Hazlo. Sí, por la unidad en todo el mundo, la unidad de la iglesia en Colombia, hazlo. Por la unidad de la iglesia en nuestro departamento, por la unidad de la iglesia en la ciudad, hazlo. Pero especialmente por la unidad de nuestra iglesia local. Cristo lo hizo, debemos hacerlo nosotros. Segundo, con base a lo primero, aparte de rogar, seamos diligentes en procurar la unidad de la iglesia. Seamos diligentes en procurar la unidad de la iglesia. Como dice en Efesios capítulo 4, sean solícitos en buscar la unidad del Espíritu. Si como creyentes debemos desear el bien del prójimo no cristiano, ¿cuánto más de nuestros hermanos con quienes fraternizamos? Que ese sea el cuidado que como miembros los unos de los otros tengamos los unos por los otros, hermanos. El Espíritu Santo ha depositado el fruto de Él en nosotros. Y ese fruto se hace manifiesto no conmigo mismo, sino que ese fruto del Espíritu se hace manifiesto ¿con quién? Con mis otros hermanos. Tercero, alimentemos la unidad de la iglesia con la comunión del Espíritu. Esto no es un asunto de simplemente amontonémonos. Bueno, el pastor dijo que nos invitemos a almorzar, a comer, entonces ahora vamos todos para Unicentro. Vamos todos para la casa de fulano y comamos allá, estamos unidos. Bueno, eso es una buena parte, un buen inicio, pero ¿qué de lo espiritual? ¿Qué de la comunión del Señor? Nos reunimos para orar, nos reunimos para meditar en la palabra, nos reunimos para compartirnos meditación. ¿Qué te dijo el Señor a ti hoy? ¿Qué me dijo el Señor a mí hoy? Y tal vez eso y eso se puedan complementar, orando los unos por los otros. Y cuando la comunión es alimentada, cuando la unidad es alimentada por la comunión del Espíritu, hermano, Él va a ayudar a reforzar el vínculo perfecto que une a los creyentes. Que según Pablo, ¿cuál es el vínculo perfecto que une a los creyentes? El amor. Y dice Romanos 5:4 al 5, que el amor de Dios ha sido depositado sobre nosotros a través del Espíritu Santo. Necesitamos entonces fortalecer, alimentar la unidad de la iglesia, pero a través de la comunión del Espíritu. Cuarto, fortalezcamos la unidad en Cristo para que seamos una gran luz para este mundo de tinieblas. Somos llamados a eso, hermanos. Somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó las tinieblas a su luz admirable.
La luz, dice la Escritura, dijo Cristo el Señor, la luz, la lámpara no se pone encima del mueble, no se pone debajo del mueble, se pone encima. Debemos impactar la sociedad. ¿Con qué objetivo? Mostrarles quién es nuestro Señor. No mostrarles lo bueno que ahora somos, sino quién es el que transforma, quién es el que obra en nuestra vida. De esa manera, por eso parte del argumento es para que el mundo sepa que Él es el Salvador enviado. Y permítame añadir una más, que no está explícita en el texto, mas sí implícita por lo que he mencionado. Quinto, que sus preferencias y aparentes derechos no sean causa de división en la iglesia. Que sus preferencias y derechos no sean causa de división en la iglesia. Cuidemos, hermano, cuidémonos que nuestras preferencias no sean más valiosas que nuestras convicciones de fe y el amor por nuestros hermanos. Cuidemos también de que nuestros aparentes derechos o libertad de conciencia no se pongan por encima de nuestro deber de amor a Cristo y su iglesia. Pablo dejó de comer carne por amor a sus hermanos. ¿Qué dice Pablo en Filipenses? Note. Es un texto conocido, Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, es decir, disposición a servir, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿por quién? Por el de los otros. Permítame terminar mencionando o dirigiéndome a los no creyentes, si hay alguno. Mi amigo no creyente, la iglesia de Cristo, como ya usted lo ha notado, no es perfecta, pero le prometo que lo será. Y esto gracias al Espíritu de Dios, que sí es perfecto y quien transforma la iglesia. Sin embargo, esta iglesia que poco a poco será perfeccionada, va camino hacia la salvación eterna. Usted, al no ser parte de ella, va camino hacia el infierno, va camino hacia la condenación eterna. Sin embargo, usted puede ser parte de la iglesia, pero no será parte por sus méritos. No será parte de ella porque simplemente desee venir a un culto. Usted será parte de esa iglesia que será perfeccionada y llevada a la gloria eterna, creyendo en Cristo como su Señor y Salvador. Mi llamado como predicador del Evangelio es que usted pueda correr, o que corra a Cristo, que corra, que se rinda ante Él, suplicando salvación para su vida y suplicando que sea el Señor de su vida y de cada una de sus áreas. De seguro, si usted insiste en ello, de seguro el Señor vendrá a salvarlo, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Ruegue a Dios que lo perdone. Ruegue a Dios que por su Espíritu le dé un nuevo corazón y lo injerte, lo una a la iglesia de Cristo, para que de esa manera usted pueda ser parte de aquel pueblo redimido que el Señor salvará para siempre. Oremos al Señor, mis hermanos. Dios bondadoso, Dios misericordioso, gracias. Qué bueno es poder, Señor, compartir tu palabra y llevar a tu iglesia a reflexión, llevar a tu iglesia, Señor, a examinarse. Y rogamos eso, Dios. Providencialmente somos la Iglesia Bautista Reformada, Jesucristo, Rey de Gracia. Sabemos que predicamos la verdad, que nuestra doctrina es sana, Señor, bíblica. Pero no queremos ser simplemente una iglesia con nombre reformado, doctrina reformada, pero cuya forma de vida es mundana o impía. Señor, trae unidad a nuestra vida. Y ayúdanos a hacer una iglesia que, aparte de estar junta, Señor, aparte de unirse en un culto, sea una iglesia, Señor, que viva en armonía, en unanimidad, tal como decía de la iglesia en los tiempos de la iglesia primitiva, una iglesia de un corazón y un alma, Señor. Ayúdanos para ello, bendito Dios, de tal manera que amemos a nuestros hermanos, de tal manera que nos preocupemos por ellos, de tal manera que nos interesemos genuinamente por ellos. Dios, que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas y cumpla el propósito por el cual has enviado, y que este propósito, Señor, que este fruto que produzca tu palabra en los que hoy hemos estado sea para beneficio de cada uno de nosotros y salvación de aquellos que no son creyentes pero que han venido el día de hoy.
Gracias te damos, Señor. Lleva en paz y en bendición a mis hermanos hasta sus hogares, guárdalos de todo mal y peligro y permítele llegar sanos y salvos a sus casas con más vida espiritual, porque es lo que ha ocurrido en este día, en este culto de adoración, Señor. Agradecemos por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.